como todos los martes en realidad, vamos a recibir a la contadora Melina Olivera, que nos acompaña. Meli, bienvenida. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, primero ¿Todo quiero decirles que estamos ya con muchas columnas. Yo después voy a contar a ver cuántas llevamos. ¿Cuántas llevamos? Porque tenemos que hacer un festejo cuando llegamos a las 50 columnas. Muy bien, me parece muy quiero bien. agradecerles, aprovechar para agradecerles a ustedes y agradecerles Sí. a todos los oyentes y a los que nos miran por YouTube por las vistas, porque todo eso suma un montón y porque realmente a estas columnas les ponemos mucho esfuerzo y las preparamos con tiempo para poder ofrecerle una información concreta a la gente. Gracias a vos, Meli. Para nosotros es un placer y una posibilidad también de abrir un espacio en el que vamos abordando temas que tienen que ver con la economía generalmente, pero sobre todo bajados a lo que es la vida cotidiana, ¿no? De quienes vivimos en esta ciudad, en esta provincia, en este país. Y en ese contexto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar del panorama federal, de la economía y del empleo. Es un informe que lo hizo el Centro de Economía Política argentino, el CEPA. Es un informe que salió recientemente y que habla el del panorama federal y también de la provincia de Santa Fe. Y bueno, tenemos que decir que, como hemos dicho en otras columnas, que siempre en los modelos económicos hay ganadores y hay perdedores. Bueno, los perdedores de este modelo, porque hace una comparación en lo que fue el año 2023 versus el 2025, entonces ahí vemos que los sectores de la economía que perdieron fueron la construcción, la industria y el comercio, que casualmente son, o contradictoriamente, son los que generan más empleo. O sea, el 44% del empleo, casi el 45%, lo generan estos sectores que les está yendo bastante mal en lo que van en estos últimos años. Mientras que los ganadores vienen siendo la minería, el agro y la intermediación financiera, que solamente explican el 9% del empleo registrado. Por ejemplo, la construcción cayó un 14% si comparamos el año 2023 versus el año 2025. La industria manufacturera cayó el 9%. El comercio mayorista, minorista y reparaciones casi un 5%. Esos tres sectores representan casi el 45% del empleo. Después, la explotación de minas y canteras creció un 18%. La intermediación financiera también un 18%. Y la agricultura, la ganadería y la caza un 44%, pero estos sectores son los que explican la menor cantidad del empleo. Bueno, si nosotros dentro de los sectores ganadores, la explotación de minas y canteras incluso se retrajo en el nivel de empleo, cayó un 8%, y eso que es un sector que le está yendo bien. Y esto se explica, bueno, porque la expansión de la minería, del litio, del oro y la plata no alcanza a compensar la pérdida de puestos de trabajo de la minería tradicional vinculada a insumos para la construcción. Algo similar pasa con el sector energético. La creación de empleo en Vaca Muerta no logra revertir la destrucción de puestos de los yacimientos convencionales. Y la intermediación financiera, producto del proceso de digitalización del sector, también hizo caer el empleo en un 3%. Entre los sectores más afectados, el comercio, por ejemplo, que sí se había retraído en la actividad económica, fue el único que creó un poquito de empleo de todos los sectores que perdieron en la economía. El resto también cayó en el nivel de empleo. Si nos vamos, por ejemplo, a a Santa Fe, bueno, se destruyeron 24.180 unidades productivas desde noviembre del 2023 a enero 2026. Por ejemplo, en Buenos Aires, de estas 24.000, 6.174 unidades productivas corresponden a la provincia de Buenos Aires. En Santa Fe tenemos 2.542 unidades productivas, en Córdoba 4.090. Dentro de las provincias, que son las provincias más grandes, pero a la vez son las que perdieron más unidades productivas. Si nos vamos para ver qué tipo de industrias son las que, o de empresas son las que se perdieron, las que tuvieron que cerrar, bueno, tenemos desagregado por cantidad de empleados. Entonces vemos que el 99,7%
de las empresas que cerraron tenían menos de 500 empleados. Y esto es un indicador de que eran pymes. Claro, prácticamente todas. Prácticamente todas las que cerraron eran industrias o empresas pymes. Eso quiere decir que obviamente las empresas más grandes tienen cierta cintura o espalda financiera para mantenerse. El resto tuvieron que cerrar. 304.000 puestos de trabajo registrados se destruyeron desde que empezó esta gestión nacional. De los cuales, 77.000 corresponden al sector público, 21.000 a casas particulares. El tema de la destrucción del empleo, por ejemplo, se perdieron 2.894 empresas industriales en el último año. Sería el 5,8% fueron del sector industrial. Vamos repasando. Se perdieron también 79.150 empleos industriales, yendo en este sentido. Sí. Y también el panorama en el mundo, porque dice que Argentina muestra el segundo peor resultado industrial a nivel global, o sea, en el mundo, dentro de un conjunto de 56 economías relevantes, solo por detrás de Hungría. En el mismo periodo, Brasil logró, por ejemplo, crecimiento industrial promedio del 3,5%, Chile del 5,2%, Perú del 6,5% y Uruguay del 3,7%. Bueno, Argentina tiene menos 7,9%, por debajo de Hungría, en esa muestra de 56 economías relevantes. Bueno, la capacidad instalada también, en febrero la capacidad instalada de la industria fue el 54%, o sea, casi por la mitad. Esto nos da la pauta de que las máquinas están apagadas en la mayoría de las industrias. Claro, porque uno habla a veces de las empresas que cerraron sus puertas, pero también es impresionante la cantidad de pymes, sobre todo, que han reducido su plantilla, que a lo mejor siguen con puertas abiertas, pero que han reducido, han tomado la decisión de despedir. Y muchas que están evaluando esto para la segunda mitad del año, para esta época que se viene. Que tienen personal de vacaciones. Bastante recientes que habla de que al menos un 30% de las pymes, no en Santa Fe, sino en todo el país, está planificando reducir su plantilla de personal en los próximos meses, ¿no? Sí, que tienen personal suspendido porque realmente están trabajando a la mitad de lo que la industria está preparada para trabajar. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios alcanza el 8,9% si lo comparamos con noviembre del 2023. También está el aluvión de importaciones de los bienes de consumo. En el acumulado de los últimos 12 meses, las importaciones de bienes de consumo alcanzó un récord histórico, totalizando 11.480 millones de dólares. No hay economía no hay industria, pyme más que nada, que sobreviva a este nivel de importaciones, de productos finales más que nada. Sí. Bueno, y nos vamos a hacer foco en Santa Fe, la provincia de Santa Fe, lo cual ya involucra también cierta responsabilidad de el gobierno provincial de Santa Fe, porque desde que asumió tanto Milei como Puyaro se perdieron 13.676 puestos de trabajo registrados. 8.089 puestos corresponden a la industria manufacturera. Sería casi el 6%. Sí. De la industria manufacturera, también el comercio, enseñanza, administración pública, porque estos 13.000 puestos de trabajo es en general, del empleo registrado en general. O sea, no solamente privado, sino también público y de todos los sectores. Sí, a ver, los números del país nos sorprenden, pero si llaman la atención, sabemos que está todo en esta situación. Pero respecto al paisaje local, uno sale a las avenidas principales o cruza el puente y se va a la peatonal, por ejemplo, y se da cuenta de esto que está sucediendo y de todos los lugares vacíos que hay en alquiler, en venta, lugares que ponen liquidación por cierre, y ahí comienza uno a tomar dimensión de lo que está sucediendo. Bueno, nos vamos a salir un poquito del informe y voy a adelantar un poco la última parte porque justamente lo que les iba a comentar era ese tema.
Ayer salí a relevar, a ver realmente los locales en Santo Tomé, porque vimos que muchos medios en Santa Fe publicaron la cantidad de locales vacíos en alquiler que hay en la peatonal, que son, o sea, que nunca vimos la peatonal, o al menos yo nunca la vi en esa situación. Locales históricos que Sí. uno dice jamás se va a ir de ahí y se terminan yendo. Se terminan yendo. Y acá en Santo Tomé también se ven muchos locales que empezaron a estar vacíos durante meses. O sea, no es que están vacíos 15 días, un mes y se alquilan, no, Sí. durante meses que están vacíos. Pero bueno, esto tiene una sola explicación, digamos. Todo esto que nosotros lo vemos en números y que Sí. tratamos de dar una discusión crítica, tiene que ver con la retracción de la demanda, la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el aumento de los costos fijos, el aumento de los alquileres con la desregulación de la ley de alquileres, que hace que vos pagas 500.000 pesos de alquiler hoy y dentro de 6 meses te lo aumentan a 1.500.000 y ya no podés pagarlo, porque el aumento de las importaciones en la indumentaria y en el calzado, donde la gente compra por plataforma y ya no va al local de cercanía, y que ese local de cercanía no puede competir con los precios, porque tiene que afrontar todos estos costos fijos, las tarifas de luz que pagan los comercios, la tasa, o sea, un montón. Y la falta también de políticas locales que traten de amortiguar toda esa asfixia que le genera al comerciante afrontar todos estos costos que cada vez son más y que cada vez vende menos. Y también la falta de políticas financieras, porque se están endeudando a veces con Mercado Pago para poder pagarle al proveedor. Sí. Están en esas situaciones, es en una rueda. Por eso a veces nosotros decimos, realmente no es que acá la gente trabaja más o trabaja menos. Siempre trabajas igual, nada más que en algunos momentos cuando el contexto es para favorecer a las mayorías, te va mejor y podés vivir mejor y podés disfrutar del tiempo libre y de tu familia, y cuando el contexto te aprieta, porque se gobierna solamente para la élite o para el círculo rojo, cada vez te alcanza para menos y cada vez tenés que trabajar 1000 horas hasta reventar. Sí, es lo que está sucediendo lamentablemente en el consumidor, se ve también. No es que uno por capricho no compra o busca la opción más barata, que a veces es la importación, sino que no le alcanza a uno para vestirse, cambia la temporada y tal vez necesitas un abrigo y obviamente te va a salir más barato, y no digo que esté bien, pero es una de las posibilidades comprarlo afuera y que te lo envíen a la puerta de tu casa. Claro, sí. Sí, lamentablemente las plataformas ofrecen precios que son... Sí, no, es imposible competir. Es imposible competir. Bueno, volvemos a hablar un poco de la provincia de Santa Fe. Las industrias más perjudicadas, por ejemplo, que cayeron en la variación interanual, si tomamos en cuenta todo lo que fue el 2025, el 74% de la industria de vehículos automotores cayó. Voy a nombrar las más profundas, digamos, las que más cayeron. La industria siderúrgica, un 35,6%, la maquinaria agropecuaria, un 32%, autopartes, 22%, prendas de vestir, 15%, y un montón de actividades más que cayeron en menos porcentaje, pero en porcentajes realmente que importantes, por encima del 10%, por ejemplo. Sí. Bueno, hay 2.533 empresas menos en Santa Fe desde noviembre del 2023, lo que equivale a un 5% sobre el total. Es un montón. Y bueno, se perdieron cuántos trabajadores registrados. Dice, en noviembre del 2023 había 50.764 empleadores registrados y en enero del 2026 la cifra se redujo a 48.141 empleadores. ¿Quiénes son las unidades productivas que cerraron? En la provincia de Santa Fe, dice el 100% tenía menos de 500 empleados. O sea que el 100% fueron pymes. Nosotros sabemos que, viste, acá en la provincia de Santa Fe, y ahora les vamos a poner un mapa para que vean las empresas en crisis, con despidos, con suspensiones. O sea, hay algunas que seguramente no están, porque no están todas ahí. Esto es lo que publicó el CEPA. Pero en el sur de nuestra provincia nosotros tenemos un montón de empresas industriales importantes, de maquinaria agrícola, bueno, todo lo que es la industria láctea, que está realmente en una situación crítica muy preocupante.
Ahí pueden ver, por ejemplo, Swift, Asindar, Essen, lo de las ollas, Cargill, para Merengo, Lácteos Verónica, Sancor, todos casos ahora que de los más recientes. De los también. más recientes, sí. Ahí para que los que nos están mirando que pueden revisar todas las que aparecen, que son un montón, que o están cerrando, o despidiendo, o en crisis, o ofreciendo retiros voluntarios. Y eso del retiro voluntario también se ve mucho en la realidad de los trabajadores que tienen que optar por esa opción también, que es por ahí lo más conveniente para quedarte sin trabajo, porque es lo que es. Sí. Sí, porque cuando a veces empiezan con un proceso preventivo de crisis, la legislación a veces les termina asignando menos de la indemnización que les corresponde. Entonces, a veces si el retiro voluntario es importante, deciden por esa opción. Y ahora nos vamos más al marco, salimos del informe, nosotros estuvimos viendo esto, lo que hablábamos, de los comercios que están cerrando también acá en Santo Tomé, que vimos varias persianas bajas, y nos fuimos a hablar con las inmobiliarias. Bien. Entonces les preguntamos, ¿cómo ven ustedes el tema de los alquileres de los locales comerciales? Y nos dicen, mira, pasan 5 meses que tenemos los locales en alquiler. Si antes nosotros teníamos 3 locales, ahora tenemos 15, o sea, prácticamente se quintuplicó la cantidad de locales vacíos que tenemos disponibles. Vemos que no hay políticas locales que intenten amortiguar, o por lo menos no vemos que se publique las actividades que está llevando adelante la dirección de producción, siendo que en el presupuesto municipal hay una cantidad de plata que está destinada para hacer ese tipo de cosas. Para que ustedes tengan una idea, son 7.345 millones de derecho de registro e inspección que se presupuestaron durante el 2026, que van a pagar todos los comercios que estén acá ubicados en Santo Tomé, y ese 8% por ordenanza tendría que ir a la promoción de la actividad económica local y regional, al Instituto para la Formación Empresaria y el Empleo, y al Fondo Municipal para el Financiamiento Productivo, que serían los créditos que le dan a los emprendedores. El 8% serían 587 millones de pesos y le correspondería alrededor de 200 millones de pesos en todo el año a cada una de esas 3 cosas, porque esa cantidad de plata se tendría que dividir entre lo que administra el centro comercial y en los créditos a los emprendedores y a la formación del empleo. Claro, sí. Obviamente que me resulta muy raro que en créditos productivos se vaya a repartir 200 millones de pesos, así que eso sería un tema discutible. Porque en los años anteriores nunca vimos que se reparta tanta cantidad de créditos a los emprendedores. Pero también está el tema de la caída de las ventas en los supermercados. Otra cosa que vemos. El 11% cayó por debajo del 11% desde noviembre del 2023. La variación interanual aparentemente fue el 13%. Ventas en supermercados, la venta en autoservicios mayoristas y en comercios también fue a la baja. Todo esto publicado por el INDEC. Esto hasta acá fue lo que era el tema de hoy de la columna. Un poco se quedó desordenado porque avanzamos con el foco local, pero la idea es que la gente sepa cómo estamos parados en los 3 panoramas, o sea, en lo que es a nivel nacional, a nivel provincial y después a nivel local, y que a nivel local faltan políticas, pero el presupuesto está asignado. Después no lo vemos materializado o termina siendo solamente una intención, pero sería muy bueno que sirva para ejecutarse, que sirva para llevarse adelante, que sirva para informar a la población sobre las actividades que se están haciendo y más que nada para ayudar a todos los comercios, porque somos todos pobladores, ciudadanos de Santo Tomé, que necesitamos una ayuda local para poder sobrevivir ante un contexto nacional que realmente arremete contra la realidad que vivimos.
Ni hablar, ni hablar. Bueno, estaba buscando información a propósito de esto y hay algunos detalles que marcan con crudeza todo esto que estábamos narrando y describiendo a partir de los datos de este informe, pero realmente la situación de las pymes es en muchísimos casos, por no decir en la mayoría, realmente compleja, ¿sí? Con estudios, como decíamos, que están hablando de que van a continuar los recortes. De aquí a finalizar el año no hay un panorama que acompañe como para pensar que esta situación se puede repetir. Muy por el contrario, e insisto en esto, no solo por todos los cierres que ya se han consolidado, que tienen que ver con los números que vos marcabas, sino por cómo van avanzando muchísimas pequeñas y medianas empresas en esto de seguir reduciendo su plantilla de empleados, lo que significa menos puestos de trabajo, obviamente, en una realidad que si bien los defensores de estas políticas van hablando de cómo va cambiando el mundo del trabajo, en todo el mundo, lo que sucede y demás, en la diaria y en la práctica hace que esto le complique cada vez más la vida a la gente. Ayer fui al supermercado, Guille, y justo y compré 2 cositas, pagué como más de 10.000 pesos, y la misma cajera del supermercado me hizo ese comentario. Es una locura, me dice, comprás 2 cosas y ya pagás más de 10 lucas. Y esa es la única realidad, porque vos, Luis Caputo, puede llegar a diagramar la macro, frenar la inflación, te dicen un número del 1, del 2% de inflación, pero después si vos vas al supermercado y pagás 10 lucas, 1 kilo de pan y 2 cositas, es una locura, o sea, no sobrevive nadie. Y ni hablar siempre, bueno, que es como dijimos en la columna anterior, y en todas el hilo se corta por lo más delgado. Sí, tenemos algunos mensajitos en el chat de YouTube. Esteban dice, excelente informe, la única verdad es la realidad. También tenemos otro mensajito que pregunta, ¿se sabe en qué se utilizan los recursos que administra el centro comercial? ¿De Santo Tomé? De Santo Tomé. Bueno, habría que preguntarle al centro comercial. Sí. En realidad se supone que tiene que ver con las iniciativas que lleva adelante, que uno... Obviamente que no tenemos el detalle y demás, pero sí lo hemos comentado aquí, que los fondos provienen de alguna manera también de lo que aportamos todos los santotomecinos, porque esto está establecido hace muchos años, ¿no? Sí. De lo que es la Oficina de Promoción y Desarrollo y un aporte significativo que mensualmente ingresa. Sí, yo creo que los ciudadanos tenemos que saber estas cosas para poder de alguna manera controlar, exigir a nuestros representantes que usen el dinero en cosas que favorezcan a las mayorías. Yo sé que, bueno, como todos vimos, el año pasado se hicieron ferias para que organizó el centro comercial. Sí. Pero los comerciantes en general entiendo que no lo están viendo plasmado en un aumento de las seguro. compras. También es cierto que, cuando hablamos de políticas, lo que puede hacer una institución intermedia, en este caso como un centro comercial, está lejos de lo que puede ser una decisión gubernamental, ¿no? Aquí las principales responsabilidades no creo que pasen por el centro comercial, sino por los gobiernos locales, provinciales, nacionales. Después sí está claro que desde estas instituciones es necesario un poco marcar la cancha, marcar la hoja de ruta por donde están las necesidades hoy, ¿no? Del comercio, de la industria, etcétera. Bueno, aquí es más que nada centro comercial, porque tampoco aglutina demasiado a lo que es la industria y demás, que no está muy organizada, o al menos organizada como debería en nuestra ciudad, ¿no? Digo en cuanto a la representatividad. Sí, o presentar algún proyecto a la dirección de producción que surja de los comerciantes o de los industriales, porque a veces los que saben lo que quieren o lo que necesitan en el día a día, en la cotidiana, son la gente que está haciendo el trabajo. A veces, bueno, como que la participación de la gente que está trabajando en las instituciones también es importante para que se puedan acercar proyectos que se tengan en cuenta a la hora de ejecutar esos recursos.